Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar nuestra clase de célula. Vamos a tratar de hacerla funcional y ágil. Bueno, ahora sí, arrancamos. Cuando nosotros cursamos el secundario o muchas veces en la primaria podemos haber escuchado hablar que las primeras células que se habían observado en un microscopio habían sido unas pequeñas laminillas de corcho que el señor Robert Hooke, inglés él, había podido observar en un microscopio muy rudimentario como el que estamos viendo acá. Ese microscopio constaba de unas lentes, un objetivo que era donde se ponía la muestra y también, se utilizaba en ese momento la luz del sol para poder tener una buena exposición a la luz. Esta era la imagen que había observado Robert Hooke. Él fue el que acuñó el término célula. ¿Por qué? Porque él observaba que eran celdillas, células, eso es lo que significa celdillas, muy parecidas a las del panal de una abeja. Lo hizo en un tejido de lámina de corcho, como ya habíamos dicho. El que descubre, no el que descubre, sino el que pule lentes y comienza la fantástica carrera de la microscopía es este señor que estamos viendo acá con su cabellera larga, que en realidad era una peluca, que se llama Anthony Leeuwenhoek, van Leeuwenhoek. Este señor fabricó un microscopio muy sencillo y lo que pudo observar en este microscopio que estamos viendo acá, que era muy rudimentario, en donde en este pequeño sector se encontraba la lente y él pudo observar, ahí lo tenemos en otro plano, el microscopio, como verán es muy sencillo, pero así todo él pudo observar estas figuras que dejó plasmadas, dibujadas, ¿sí? Ahí estamos viendo glóbulos rojos y algunos protozoos como el que estamos viendo acá, que es un rotífero. Mi idea era hacerles ver cómo la carrera de la tecnología, en este caso con la microscopía, pudo avanzar a pasos agigantados, porque a continuación vamos a observar el mismo rotífero que observó van Leeuwenhoek en su pequeño y rudimentario microscopio, pero lo vamos a observar en un microscopio binocular electrónico. Eso significa que tiene incorporada luz, no hace falta la luz del sol en este caso. Podemos verlo con los dos ojos, por eso es binocular. Y lo que vamos a observar ahora, lo vamos a observar en un aumento de 10x. Es decir, nosotros tenemos una lente en el microscopio, el ocular, que es donde nuestro ojo observa, la lente que está directamente relacionada con nuestro ojo, se llama ocular y tiene un aumento de 10x, esa es su resolución. Y el objetivo, que es el que apunta directamente a la muestra, en este caso, tenemos varias lentes en el microscopio, arranca con 4x, 10x, 40x y hasta 100x, que se llama objetivo de inmersión, que eso lo vamos a ver en otra clase. Lo que vamos a observar nosotros ahora es a 10x. Lo correcto es que nosotros multipliquemos 10 por 10, porque el ocular tiene 10x también. Entonces el objeto que nosotros vamos a observar siempre en el microscopio va a tener 100x. 10x del objetivo por 10x del ocular, entonces vamos a observar a 100x. ¿Qué significa esa x? Que el objeto que estamos observando es 100 veces
más grande que su tamaño real. Vamos a observar. Bueno, acá lo estamos viendo un pequeño rotífero que, si ustedes se fijan en el dibujo que había hecho Van Leeuwenhoek, también él observó un rotífero. Por supuesto que no con esta nitidez, pero lo había observado bastante bien, porque si ustedes ven, el dibujo es bastante fiel a la realidad. Todas las imágenes que vamos a observar hoy en esta clase son imágenes originales, auténticas, observadas en microscopio, que las he hecho yo, ¿sí? Bueno, gracias a la tecnología y el avance científico, la biología ha podido enunciar uno de sus principios más importantes, que es la teoría celular. La teoría celular dice lo siguiente: todo ser vivo está formado por una o más células. Esa es una de las características principales de los seres vivos. Por eso es que algunos biólogos no consideran que los virus sean seres vivos, porque no están conformados por una célula, ¿sí? No tienen todo lo que tiene que tener una célula. La célula es la porción más pequeña que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente, no hay ninguna célula que haya surgido de la nada. El material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas, y así se va perpetuando a lo largo de los tiempos, por supuesto con pequeñas mutaciones que se van incorporando y que van haciendo posible el cambio genético desde las células ancestrales hasta las células actuales. Bueno, la estructura de una célula, para que nosotros podamos considerarla una célula, tiene que tener los siguientes elementos. Aquí estamos observando una célula que sí o sí, para llamarla célula, tiene que tener una membrana plasmática que la separe del medio externo y que le permita realizar un intercambio de materia y energía con su medio, ¿sí? La protege, la aísla, y aparte es una membrana inteligente, permeable, que le permite incorporar materia y también sacarla. Esa es la membrana plasmática, la estamos observando con la flecha. El citoplasma, que es una solución acuosa que está rellenando el interior de la célula, en él se producen todas las reacciones químicas metabólicas que ocurren en la célula, que son necesarias para su vida. Si nosotros tuviéramos que hacer una comparación, podríamos decir que el citoplasma tiene la consistencia de una clara de huevo. No es ni muy acuosa ni muy sólida. Y por supuesto, toda célula también tiene ADN, que es el material genético formado por los ácidos nucleicos. El ADN, en este caso, de esta célula que estamos observando, se encuentra dentro del núcleo, porque es una célula eucariota. Sabemos que en las bacterias, que son células procariotas, se encuentra libre por todo el citoplasma, ya que no tiene núcleo. En este caso estamos observando una célula eucariota, por lo tanto tiene abundantes orgánulos u organelas subcelulares. Es decir, que son todos los otros componentes de la célula que hacen posible su supervivencia. Bueno, vamos a ver una clasificación de la célula. Tenemos distintos tipos de célula. En este caso vamos a ir a la clasificación general. Sabemos que existen dos tipos de células, dos grandes grupos. Uno es el que estamos viendo acá, que es la célula procariota. Es el de todas las bacterias, cianobacterias. El material genético habíamos dicho que está libre en el citoplasma.
tiene muy pocos orgánulos u organelas en el interior de su estructura. Es el tipo de célula que presentan en general todas las bacterias. Y las células eucariotas, bueno, ahí estamos viendo modelos. Aclaremos que estos son modelos ideales donde se pueden observar todas las organelas. No todas las células van a ser en este mismo modelo, ya vamos a ver esa diferencia. La célula eucariota se diferencia de la procariota, primero por el tamaño, aunque no lo dice acá, y segundo porque el material genético, que es el ADN, está encerrado en una membrana y forma el núcleo, porque posee un gran número de organelas u orgánulos, a diferencia de la célula procariota, y es el tipo de célula que presentan los seres vivos que podemos ver a simple vista, es decir, que el reino hongos, el reino animal, el reino plantas, presentan este tipo de célula eucariota, y un reino que también necesitamos ayuda del microscopio para verlo, que es el reino protista. Y ahora vamos a una cuestión didáctica muy importante. Cuando nosotros trabajemos con los niños en el laboratorio, vamos a trabajar el tema célula, y muchos libros nos van a mostrar este tipo de modelos de células como el que estamos observando en este momento. Una célula eucariota que por lo general, para su comparación, se la pone a la par de una célula procariota. Ustedes observan que son similares y que es muy probable que como no se aclara en los libros ni en los manuales, los niños piensen que estas células tienen el mismo tamaño. Eso es una idea previa muy incorporada a nivel de todos, inclusive de adultos, que la célula eucariota suele tener el mismo tamaño que una célula procariota, es decir, que cualquier célula de nuestro cuerpo es de igual tamaño que una bacteria. Ahora, esto dicen los libros, pero ¿qué pasa en la realidad? Cuando nosotros entramos al laboratorio y podemos observar material real, en este caso estamos observando un preparado de mucosa bucal en un microscopio con una resolución de 40x, y estamos observando un frotis de mucosa bucal, en donde estamos viendo una célula. Bueno, en realidad estamos viendo varias, pero vamos a diferenciar acá la célula eucariota. La estamos viendo con su membrana plasmática, su núcleo teñido de azul. Levemente se ven algunos orgánulos también teñidos de azul, pero no muy notorios. Esa es otra cosa que tampoco se puede observar en el material que observamos en microscopio. No siempre vamos a ver una célula ideal con sus mitocondrias y sus cloroplastos y todos los organelos que componen la célula, sino que va a depender la técnica que usamos. En este caso es una técnica sencilla en donde se ha usado una sustancia llamada azul de metileno que ha podido teñir ciertas partes de la célula, como la membrana y el núcleo. Por afuera de la célula, y esto lo quiero destacar, no es que estos puntos, que si ustedes se fijan bien tienen forma de bastoncillos, que son células procariotas y que son bacterias normales que forman parte de nuestra boca, no están por dentro de la célula eucariota, sino que están pegadas en la superficie de la célula eucariota, de la célula de la mucosa bucal. Y esto nos puede dar una idea a nosotros y a nuestros alumnos de la diferencia de tamaño que tiene una célula eucariota con una célula procariota. Tengan en cuenta que cada uno de estas pequeñas rayitas en forma de bastones, porque esa es la forma que tiene, son bacilos, que parece como si pusiéramos un grano de arroz a la par de un melón. Ese sería una buena comparación. Tienen mucha diferencia de tamaño. Esa es una de las grandes diferencias.
Bueno, vamos a empezar a analizar cada uno de los tipos de células. Las células procariotas, no hace falta que nombre todas las estructuras que tiene, las están observando ustedes acá, después pueden analizarlo ustedes mismos en el material. Estamos viendo una bacteria, en este caso es una bacteria que tiene pilis, es decir, que tiene pequeños pelos que salen de la misma membrana, atraviesan las capas de la cápsula y de la pared celular y salen hacia afuera. Y también estamos observando que tiene flagelo, que es como una pequeña colita que le ayuda a movilizarse. Este tipo de bacterias las encontramos en medios líquidos, ¿sí? No todas las bacterias tienen esta estructura y no todas las bacterias tienen esta forma tampoco, ¿sí? Bueno, en cuanto a las formas de las bacterias, tenemos de distintos tipos. Los bacilos son los más comunes, por eso siempre se los usa de modelo. Bacilo significa bastón. También tenemos los cocos, que son redondos, se pueden agrupar o pueden vivir en forma individual. Conviene decir en este punto que las bacterias no forman tejidos, sino que son seres vivos individuales. Pueden agruparse en colonias, pero no pueden formar tejidos para formar otro ser vivo. Cada una de las bacterias es un ser vivo individual, es un individuo. Bueno, acá tenemos un vibrión, acá lo estamos observando, es una microfotografía, y una espiroqueta con su característica forma en espiral. Ahora pasamos a las células eucariotas. Estamos observando los dos tipos de célula eucariota que tenemos en la naturaleza. Hacia nuestra izquierda está la célula eucariota animal, con todas sus organelas. Repito, no voy a leerles cuáles son cada una, esto estará en el material que van a recibir y lo van a poder analizar de ahí. La célula eucariota vegetal, que tiene también diferencias con la célula animal, porque por supuesto son dos tipos de célula que ya vamos a ir viendo, que forman parte de seres vivos con requerimientos nutricionales diferentes y también de relación, son muy distintos. Recuerden que la célula vegetal se caracteriza por tener sus diferencias con las células eucariotas animales. Además de todas las organelas que posee una célula animal, la célula vegetal tiene una pared celular, además de la membrana. No es que la pared celular reemplaza la membrana, sino que además de la membrana y por afuera de esta, las células vegetales se protegen, se rodean de una pared celular rígida que les da una forma determinada y las ayuda a mantener esa forma y a mantenerse en contacto en los tejidos. También una célula eucariota presentan los cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis tan necesario para su nutrición, y siempre los vamos a observar de color verde. Siempre que observemos una célula vegetal y observemos el color verde sin haber intervenido con ningún tipo de tintura o tinción, es porque estamos observando clorofila en la constitución celular. La clorofila suele estar en estas pequeñas organelas a las que le llamamos cloroplastos. Esta célula también carece de centríolos. La célula animal sí tiene centríolos y también tiene lisosomas, aunque no lo dice acá, porque los centríolos son los que ayudan a la célula animal en su organización interna y sobre todo en el momento de la división celular, no así a la célula eucariota. A continuación vamos a ver múltiples formas de los distintos tipos de célula eucariota, tanto animal como vegetal, para que ustedes vean que muchas veces las células que nos muestran los libros
nos muestran un modelo típico de célula para que podamos apreciar todos sus componentes y funciones. Pero en la realidad, en la naturaleza, nosotros nos encontramos con formas múltiples que dependen de su función. En este caso estamos viendo un preparado a base de sangre con sus glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son estos pequeños que se ven acá. Es un preparado que ya tiene algunos años, entonces ya algunos glóbulos rojos se han empezado a estropear, habría que hacer un preparado nuevo. Y vamos a ver que en el centro, y acá, acá también se observan glóbulos blancos. Este tejido sanguíneo está preparado, tiene una tinción especial para que podamos ver los glóbulos blancos, porque de otra manera no los podríamos observar. Como verán, los glóbulos rojos son muy pequeños, no tienen núcleo y muy abundantes. Los glóbulos blancos son más grandes, tienen núcleo, que lo estamos viendo en color morado, y están en menor número que los glóbulos rojos. La mucosa bucal, que ya habíamos visto, esto es la mucosa de la parte blanda del tejido que tenemos tapizando la nariz, tapizando la boca, por ejemplo. El que encontramos en el revés de los labios es ese tejido que cuando recién despertamos lo encontramos en el borde de los labios y que forma como una mucosa blanca. Bueno, acá estamos viendo una vorticela, que es un protista de agua, es muy pequeño. Observamos que tiene un pedúnculo, ya vamos a ver más adelante una filmación. Es una de las células más bonitas de las gotas de agua que podamos observar, de los seres vivos que habitan en una gota de agua. Acá observamos que tiene las organelas por dentro, es una célula en forma de campanita. La encontramos en las aguas estancadas, por ejemplo. Es un ciliado. Y bueno, acá observamos que adentro tiene varias vesículas que son organelas, y entre ellas la más grande es la que compone el núcleo. A veces, cuando una célula es grande, puede tener más de un núcleo. Estamos en este caso viendo una célula vegetal, la anterior era una célula animal. Esta es una célula vegetal, es piel de tomate. Estamos viendo que hay dos pigmentos diferentes. En este caso estamos observando un pigmento verde, que seguramente es clorofila, pero sabemos que la piel del tomate es roja, y también estamos observando ese pigmento que es un caroteno o carotenoide. Esta es una foto muy particular porque no se suele ver este tipo de células, pero nosotros los rosarinos tenemos que conocer nuestros productos. Acá estamos viendo un frotis de la pulpa de poroto negro, ¿sí? Lo que estamos observando acá es la célula de esa pulpa. Vemos que tiene muchas vesículas con reservorio de almidones y de proteínas, ¿sí? Eso es lo que estamos observando acá, y está teñida con azul de metileno. No es muy clara la imagen porque ha costado mucho obtenerla. Acá estamos viendo un frotis de banana. Esto también es una célula vegetal, aunque la pared no es tan notoria en este caso, es más bien delgada. Y lo que estamos observando es la célula, que adentro también tiene unos gránulos, unas vesículas que son de almidón. ¿Y por qué sabemos que son de almidón? Porque cuando el almidón toma contacto con el alcohol iodado, o el lugol, se llama de las dos formas, hace una reacción química en donde el almidón se tiñe de este color que estamos viendo acá, color oscuro, negro o morado. Estamos viendo en este caso hongos
es un moho, si ustedes se fijan, cuando una fruta está en proceso de descomposición, donde se está pudriendo, nosotros llegamos a ver una pelusilla gris o blanca que se forma en la superficie de la cáscara, que comienza el proceso de putrefacción o descomposición de la fruta. Y bueno, en este caso se hizo un preparado de ese hongo, de esa parte del hongo, y lo que estamos observando acá es los septos, estos pequeños septos alargados que estamos viendo, cada uno es una célula vegetal. Y también estamos observando estas redondelitas que son las esporas del hongo, y que es ese polvillo verdoso grisáceo muy suavecito que producen las frutas en descomposición, que es la parte con la que se reproduce el hongo. Eso es transportado por el viento en el aire, y bueno, de eso puede también contaminar otras frutas y verduras. Bueno, acá tienen los orgánulos celulares. Como les digo, no nos vamos a detener en la revisión de estos orgánulos. Esto después lo van a tener en el material y lo van a poder consultar. Hemos tomado como modelo una célula animal para ver cada uno de los órganos, de las pequeñas organelas que forman parte de esta célula. Ahí lo tenemos completo. Y vamos a pasar directamente a ver las funciones de una célula. Tenemos un racimo de vorticelas, que son esas pequeñas células en forma acampanada. Bueno, acá estamos viendo, vamos a ver lo que es la nutrición celular, la relación celular y la reproducción. Vamos con la nutrición. La nutrición engloba procesos destinados a obtener energía para la célula para poder realizar todas las actividades y las reacciones químicas que necesita una célula. Y la materia orgánica que necesita también, estamos hablando como materia orgánica de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, para poder crecer y para poder renovarse. Tenemos dos tipos de nutrición celular. En la nutrición heterótrofa, que la realizan las células animales, la membrana es la que permite el pasaje de algunas sustancias nutritivas al interior de la célula. Este proceso de incorporación de partículas se llama fagocitosis. Una vez incorporadas estas sustancias, son utilizadas por el metabolismo celular, como les digo, para incorporar sustancias necesarias. Estos esquemas que estamos viendo nos muestran cómo se produce el proceso de fagocitosis. Esto no lo tienen que saber, sino que es nada más que para que ustedes comprendan cómo ocurre. Creo que este esquema que les estoy señalando acá es el más apropiado. Y acá vemos una microfotografía electrónica que nos muestra cómo ocurre el proceso de fagocitosis de un glóbulo blanco con bacterias, a las que está fagocitando como parte de su función de defensa del cuerpo, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo la membrana plasmática, que no es una membrana sencilla, sino que tiene muchos elementos que la hacen compleja, y donde hay distintas estrategias para la incorporación y eliminación de sustancias de la célula. También tenemos una nutrición celular en las células vegetales, que se llama nutrición autótrofa, en donde la célula lo que hace es atrapar la energía solar, incorporar además agua, dióxido de carbono y sales minerales, y mediante la energía atrapada fabrica sus propios alimentos por medio de un proceso que se llama fotosíntesis. Recuerden que habíamos hablado de los cloroplastos, que tenían ese jugo de color verde tan característico que es la clorofila,
y en donde se da un complejo proceso químico que se llama fotosíntesis, en donde la planta es uno de los únicos seres vivos capaces de transformar la energía lumínica y los otros componentes en energía química, en este caso azúcares. Azúcares que no solo van a ser el sustento de las plantas, sino que son la base de alimentación del resto de los seres vivos, herbívoros e indirectamente carnívoros. Bueno, dentro del metabolismo celular, esto se los cuento en forma rápida, tenemos la respiración celular que ocurre en las mitocondrias y que es un proceso que ocurre en los dos tipos de célula, tanto en la célula vegetal como en la célula animal. Acá ocurre la degradación de la glucosa y de los azúcares en general, para que se transformen en la energía que utilizamos todos los seres vivos. Nuestra moneda energética es el ATP. El ATP es una forma de energía que utilizamos todos los seres vivos y por eso le llamamos moneda energética. Bueno, también vamos a ver lo que es la relación celular. La relación celular es cómo se relaciona nuestras células con el ambiente, es decir, es una serie de respuestas a estímulos que se pueden clasificar en movimientos de dos tipos en el caso de las células. El movimiento ameboides 1, son ejemplos de esto, hay otras formas también de relación. El movimiento ameboides 1, por la emisión de pseudópodos, es cuando, y si ustedes pueden buscar, no lo he puesto como ejemplo porque no tengo una imagen original en donde se puede observar cómo se mueven las amebas, pero sí lo pueden buscar en YouTube, hay un amplio material de eso. Y bueno, en este caso se produce en una célula animal en donde se producen movimientos lentos que deforman a la célula, movimientos citoplasmáticos también, y eso lo hacen para poder buscar su alimento. Y también el movimiento vibrátil o vibratorio, que se produce por movimientos de los cilios, que son como pequeñas pestañitas que recubren una célula, o por medio de flagelos, en el caso, por ejemplo, de los espermatozoides, es muy claro el movimiento de flagelos que le ayuda a impulsarse en medios líquidos. A continuación, vamos a ver en qué consiste el movimiento vibratorio en las vorticelas que ya habíamos visto en una de las anteriores diapositivas. Quiero que observen, bueno, esto es una clase. Ahí estamos viendo a 10X, es una clase de laboratorio de la escuela técnica. Quiero que se fijen en las cilias que tienen movimientos vibrátiles en ciertas zonas de la vorticela de la célula. Y si ustedes ven, esos movimientos vibratorios atraen pequeñas partículas que pueden ser bacterias, por ejemplo, para que puedan ser atrapadas en esas cilias y para que se puedan alimentar. Es una colonia de vorticelas. De ahí. Ahí. Claro, de una alga avanzada como sustrato y nada. Bien, la reproducción celular. Bueno, acá estamos viendo un tipo de reproducción celular en célula procariota. No lo vamos a analizar a fondo porque este material también lo pueden analizar después ustedes.
Es sencilla, la reproducción celular ocurre en el caso de células procariotas por una división sencilla, una división simple, se llama bipartición, que consiste primero en la duplicación del ADN, como va mostrando la secuencia. Cada copia se va a un extremo de la célula y esa célula termina dividiéndose en dos mitades para formar dos células hijas iguales, que son muy pequeñitas al principio, pero que con el tiempo se van a ir desarrollando y van a ir creciendo. El proceso de reproducción celular, en cambio, en las células eucariotas es un proceso un poco más complejo. Es un proceso que se llama mitosis y que está formado por varias fases. Se divide principalmente en 4 fases. Acá estamos viendo cada una de esas fases en acción. Tampoco lo vamos a desarrollar, sino que ustedes después lo van a poder leer tranquilos y van a poder conocer cada una de las características de esas fases. Se llaman profase, metafase, anafase y telofase. Los organismos, los seres vivos, todos los seres vivos que están formados por células pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares son los seres más sencillos. Para poder observarlos necesitamos microscopios, porque están formados por una sola célula. En este caso, bueno, estamos viendo diatomeas, ¿sí? Que son un tipo de alga que encontramos en el agua de mar y en el agua de río. Bueno, los unicelulares pueden tener células procariotas, como ya habíamos visto la mayoría de todas las bacterias, o arquibacterias también, que son bacterias muy antiguas, los primeros seres vivos. O también, bueno, las células eucariotas también pueden ser unicelulares, las algas, los protozoos y algunos hongos, como las levaduras, por ejemplo. Ahí estamos viendo un protozoo, es una célula eucariota, es un ciliado. Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia que se origina a partir de una sola célula que se divide, y esas células hijas quedan unidas en un mismo sector, pero no significa que van a formar tejido o que están relacionadas de alguna forma. Son seres individuales viviendo juntos. Es como vivir en un barrio, ¿sí? Es un barrio de células, ni más ni menos es una colonia. Se da mucho en protozoos y algas. Las algas verdes que encontramos en el río, en las piedras, pegadas a las piedras en forma babosa, son colonias de algas unicelulares. Bueno, los seres vivos que son pluricelulares están formados por un gran número de células y tienen además las siguientes características. Se pueden diferenciar esas células, es decir, que toman diferentes formas, diferentes tamaños, depende cada uno de la función, y ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente por su cuenta, sino que necesitan vivir dentro del tejido que están formando, y se van a formar a partir de una célula madre o cigoto, como el que estamos viendo en este caso. Este es el origen, el comienzo de un tejido que no se va a separar nunca. Esas células necesitan unas de la otra para mantener vivo a ese individuo. Bueno, acá lo estamos viendo una célula madre que a medida que se va desarrollando en el embrión se va diferenciando en distintos tipos de célula, como el que estamos viendo acá, que pueden ser, por ejemplo, porque hay muchos tipos, por ejemplo, glóbulos blancos, neuronas, plaquetas, glóbulos rojos, etc. Esas células de las que hablamos, células eucariotas, se van a agrupar en tejidos
A su vez, en este nivel de complejidad, los tejidos van a formar órganos y los órganos forman los aparatos o sistemas que vamos a ver más adelante, y todos en conjunto van a formar a un individuo o un organismo vivo, como el que estamos viendo acá. En este caso estamos tomando como individuo a un gato, un felino. Estamos viendo una célula muscular de tejido cardíaco que va a formar tejido cardíaco. Ese tejido cardíaco va a formar al corazón, que es un órgano y que es parte del sistema circulatorio, que lo tenemos acá. Y ese sistema circulatorio, junto con los otros sistemas, van a formar el individuo, que en este caso es un mamífero felino, que es el gato. Eso es todo. Muchas gracias. Elegí esta imagen que me parece muy bella. Se llama navícula y es un tipo de célula que tiene, que es un alga que se encuentra en nuestro río Rosario. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición por cualquier duda.